Listo. Entonces ya estamos ahí grabando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Listo. sí. Listo. Entonces pues empecemos. Yo voy aquí a abrir Photoshop. Voy a hacer un archivo nuevo. Pues hoy vamos a ver... digamos, en la primera parte vamos a hacer vamos a ver una cosita pequeñita que son los canales. Después vamos a entrar a profundizar a ellos, pero entonces voy a hacer dos archivos solo como por mostrar una diferencia, un par de diferencias en los canales y en cómo se construye el color. Esto lo iremos viendo como más, pues de a pocos, pero como que esto va a ser clave para ahorita entrar a ver mmm, pues cómo funcionan las capas de ajuste, que es como lo que vamos a ver hoy. Capas de ajuste, método constructivo y destructivo y un poco cómo funcionan los canales. Entonces voy a hacer un archivo de puede ser de 1920 por 1080, que es como un HD. La resolución se la va a dejar en 150, que no sea tan pesado ni tan... Sí, 150. Y voy a hacer dos archivos iguales, solo que va a cambiar el modo de color. Uno RGB y el otro lo voy a abrir en CMYK. Es este RGB. Y voy a hacer otro archivo nuevo. Pongo el chat aquí. Acá. Para que me vayan escribiendo. Yo tengo acá la ventana. Y el otro entonces lo vamos a abrir igual, con las mismas medidas, la misma resolución, pero en CMYK. Entonces son dos archivos pues iguales, pero pues digamos vamos a ir viendo. Acá por ejemplo nos dice sin título 1 tanto al tanto por ciento, esto es el zoom, y RGB, RGB sobre 8 bits. Si acá CMYK 8 bits. Entonces lo que vamos a ver es básicamente cómo funcionan los niveles. Voy a poner una imagen, entonces le voy a decir colocar archivo incrustado y voy a ponerle pues dos. A cada uno le voy a Rafa, poner... lo estoy viendo usted. Ah, espere. ¿Ya? No, sí, ya. Listo. Entonces, volvamos. Tengo dos archivos exactamente iguales del mismo tamaño, solo que uno está en RGB, aquí arriba nos dice, arriba en la pestaña, y el otro está en CMYK. Esto pues ya veremos, tiene cambios, por ejemplo, el RGB, pues fíjense que el tamaño del documento es de 5.93 megas, así estando blanco, y el CMYK 7,9, ya es un poquito más grande porque tiene una capa más de información, así no tengamos ninguna imagen acá. Entonces vamos a ponerle una imagen, colocar archivo incrustado. Yo esto acá en documentos, aquí está clases, aquí está. Vamos a poner esta imagen de una liebre. Y se la va a agrandar así como para que quede ahí ocupando toda la pantalla. Entonces vamos a ver una forma de copiar imágenes o copiar capas de un archivo a otro, pues para que yo no tenga que pasarlo y volverlo a abrir acá. Yo puedo venir a este archivo, me paro sobre la capa, le digo clic derecho y acá le digo duplicar capa. ¿Dónde está? Acá, duplicar capa. Cuando yo le doy duplicar capa, me sale este menú. Este menú me dice, bueno, ¿cómo le va a poner a esa capa? Entonces le decimos, nombre de archivo, entonces uno le puede poner pues, el nombre de la capa y le dice dónde lo quiere pegar. Si yo le digo que lo deje, si yo esto no lo muevo, él más la duplica en el mismo documento, fíjense, y me la duplica acá. Pero si yo le digo duplicar capa y lo mando al otro documento, sin título 1, ya me queda este archivo pues en la otra, en el otro, esta capa en el otro archivo. Entonces tengo las mismas capas, el mismo archivo en dos diferentes modos de color.
Entonces, ¿para qué hice esto? Para mostrar, nosotros hemos trabajado hasta ahora un poquito el panel de capas, pero hoy vamos a ver un poquitico de cómo funciona más o menos el, o cómo funcionan en teoría los colores. Entonces, fíjense acá al lado de capas, dice esto, canales. Esta pestaña, cuando la abrimos, digamos que nos separa la imagen en diferentes canales. En este caso, como estamos en RGB, la separa en red, green and blue. Y los colores pues se van a ir restando. Entonces, rojo menos azul, pues tenemos este moradito. Rojo menos verde nos da el amarillo. Y verde y azul, o sea, este. Y así uno como que puede ir variando las mezclas. Uno puede después, vamos a verlo cuando estemos haciendo edición fotográfica, cómo seleccionar algo solo usando los niveles. Por ahora solo lo vamos a ver cómo funciona, cómo enunciándolo, y después vamos a ver cómo esto nos va a ser útil realmente en la vida. Y acá en CMYK, fíjense que en CMYK tenemos unos canales por adición. Entonces no tenemos, por ejemplo, cian y negro, o solo cian. Cian y magenta, pues ya va a dar el morado. Cian amarillo y magenta, pues ya tenemos más colores. Fíjense cómo se va construyendo la imagen. Esto es mucho más parecido a lo que uno conoce, porque es el método aditivo, como un método, si ustedes han visto pues como serigrafía o cómo se imprimen las cosas como en una litografía, pues se imprime más por este método. Pues es un método que el papel es blanco y se le van sumando estos tonos. Eh, y al mezclarse pues es que se van generando todos los otros. Si uno se acerca, pues en esta capa hay valores, solo están los valores, lo que tiene un porcentaje de amarillo. Entonces todo lo que se ve aquí negro pues es porque sería amarillo. Al poner el magenta pues ya se van a empezar a mezclar esos colores, porque hagan de cuenta que esos colores son translúcidos, no son opacos, sino que son translúcidos como la acuarela, digamos, y eso permite generar capas como veladuras, y por eso es que se mezclan los colores. Es chévere porque es una forma de ver cómo está funcionando el color en estos documentos. Les voy a cerrar este CMYK porque vamos a trabajar hoy con el espectro RGB, o sea, con el método de sustracción de color. La pantalla está blanca, digamos, perdón, está negra, y cuando le prendemos pues empieza a botar luz, que es blanca. Y al ponerle colores pues es que se empiezan a generar los otros por sustracción, como restándose. Porque lo que la luz hace es quitar color. Entonces vamos a empezar, voy a poner también la otra imagen que era el degradado este, para empezar a ver ya lo que serían las capas de ajuste. Entonces hay varias formas. Si yo, por ejemplo, estas capas las voy a rasterizar, recuerden, me paro sobre ellas con Shift, le doy clic derecho y le digo rasterizar capas para que las pueda trabajar como una imagen. Fíjense que yo puedo, a esta capa hay un menú que lo voy a encontrar acá, es imagen, ajustes, y acaba de tener una serie de ajustes o de cambios que se le pueden hacer a la imagen. Este es el llamado método destructivo. Entonces, para probar el método destructivo, pues voy a duplicar esta capa en el mismo documento y voy a apagar esta y la voy a bloquear y voy a apagarla. Entonces tengo dos. ¿Por qué? ¿Por qué la dupliqué? Porque como es un método que va a afectar directamente la imagen, y hagan de cuenta coger la imagen y, o sea, coger una foto impresa o algo impreso y echarle pintura encima o hacerle cosas encima directamente a la imagen. Entonces pues yo puedo aplicarle lo que sea. Entonces digamos imagen, ajustes, y pues puedo aplicar cualquiera de estos ajustes. Miremos uno que sea fuerte, como por ejemplo, ¿qué puede ser?
el tono y saturación. ¿No está? Hue, saturation. Yo acá puedo, si yo le digo acá colorizar, cambiar todo el tono de la imagen. Si yo no le digo colorizar, pues no me va a cambiar los tonos parejos, sino pues como que va a ser más selectivo. Si yo le digo colorizar, hace una cosa como una, hagan de cuenta que ecualiza todos los tonos al mismo. Saturación pues va a ser, digamos, por decirlo de alguna forma sencilla, la cantidad de color que va a tener, la intensidad de color que va a tener esta imagen. ¿Qué pasa con esto? Tono y saturación, por ejemplo, fíjense que yo me quedo la imagen así, yo no puedo volver, yo no puedo hacerle algo distinto a la imagen, ya quedó la imagen así. Si yo le vuelvo a aplicar algo, de nuevo, tono y saturación, ya la imagen quedó así, o sea, como que yo no puedo hacerle volver a esta otra imagen que tenía. Pues puedo volver, pero pues acá en el menú de historia, como devolviendo. Ese es el método aditivo, destructivo, que es ponerle los cambios directamente a la imagen, a la capa. ¿Qué problema tiene? Pues ese, que como que la imagen uno le está aplicando algo, entonces pues así queda la imagen. Yo después uno no puedo volver. Y si yo le pongo más cosas a la imagen, todo se le va a ir sumando. Entonces, ya no queda ni el recuerdo de, pues no queda nada de mi imagen original, sino como solo la imagen se va afectando directamente. Por eso yo hice una copia, como para tenerla ahí y poder ver pues, cómo cambió la imagen. Entonces, no vamos a profundizar mucho en ese método destructivo porque es a mí me parece que es demasiado, o sea, nos va a funcionar para ciertas cosas, pero no es tan práctico, porque si uno se equivoca le toca devolverse o duplicar mucho las capas, entonces queda el documento muy pesado. Entonces yo prefiero el método sustractivo y ahí es donde vamos, el método no destructivo, perdón, y ahí es donde vamos a profundizar y a ver cada uno de estos eh, ajustes que se le pueden hacer a las imágenes. Entonces voy a borrar esta capa y vamos a trabajar sobre esto. Yo no tengo problema, la puedo dejar bloqueada. No, empecemos sobre esta para ver también cómo se va cómo van a ir funcionando esos ajustes. Fíjense que va a pasar aquí también. Yo le digo imagen, ajuste y pues puedo cambiar brillo y contraste. Pero pues de nuevo cambia todo el este. Entonces prefiero no. Entonces empecemos por los primeros. Para hacer el método no destructivo vamos a utilizar lo que se llaman capas de ajuste. Las capas de ajuste son unas capas que van a estar encima de nuestra capa que tiene píxeles, digamos. Esta es nuestra capa con píxeles, una capa de ajuste va a ser una que va a estar encima, pero esa capa no va a tener píxeles, sino va a tener una información de los ajustes que van a afectar a todas las capas de ahí hacia abajo. Entonces empecemos a ver. ¿Y cómo saco una capa de ajuste? Vengo acá a esta ruedita, que es un círculo medio como la mitad negro, la mitad blanco. Y voy a ver que tengo acá casi todos los ajustes. Van a haber un par que no estén. Fíjense que acá hay acá hay 1, 2, 3, 4 bloques de cosas. Imagen, ajustes, 1, 2, 3, 4 bloques de cosas. Pero hay, ¿qué? 5. Imagen, ajuste, 1, 2, 3, 4, 5. Estos son los que no tiene y después vamos a ver cómo funcionan cuando estemos editando foto. Pero generalmente son los mismos. Aquí podemos, las capas de ajuste, hay capas de relleno que van a ser estos tres primeros. Entonces vamos a verlas rápidamente. Entonces la capa de relleno sólido, ¿qué hace? Pues simplemente poner una capa con un color sólido, el color que yo quiera. Yo acá tengo pues como esta estructura para hacer los cambios de tono que van a hacer acá. Y acá pues cambio pues, para escoger el color que yo quiera. Yo puedo escoger cualquier color, puedo cambiarlos y ya tengo los códigos, pues le cambio simplemente las proporciones. Entonces esto está en RGB, en CMYK, Hue Saturation Balance, que esto lo vamos a ver después, o el código de color web.
Si yo le digo solo los colores web, pues él va a limitarme un poquito ese espectro, pero pues en general podemos escoger casi que el color, cualquier color que queramos. Entonces ahí nos genera, y fíjense que queda una capa nueva con ese color. Tenemos una nueva o una siguiente capa de relleno, que es la capa de relleno degradado. El degradado pues lo que hace es una transición entre dos o más colores. En este caso ya iremos viendo esto como para qué se puede usar o cómo va a servir. Pero pues por ejemplo usemos esta que es de negro a transparente. Fíjense que tengo mi capa y yo prendo esta y pues me queda acá el fondo, o sea, de negro y sube a transparente. Yo puedo, la ventaja de hacer así las capas es que yo, de hacer esto, digamos, de poner esas capas de relleno, es que yo, por ejemplo, tengo esta capa rosada, pero quiero volver a cambiar el color. Entonces simplemente vengo acá de nuevo y lo cambio. No tengo que hacer mayor cosa porque lo estoy haciendo por este método. Yo podría también como coger y hacer un pincel grande y pintar todo el como digamos vimos la clase pasada, como pintar todo el canvas así, pero pues es mucho más fácil después si uno quiere hacer un cambio, pues simplemente cambiar el color ahí en la capa, igual acá. Yo le digo no, este ya no me funciona, hagámoslo con este y ahí tengo unos capas de relleno. Y veremos aunque esta yo casi no la uso, pero igual sí la vamos a ver después, una capa de patrón, que lo que hace es rellenarnos con un patrón preestablecido, repitiendo como démosle de 400%. Sí, como que repetir un patrón que uno ha seleccionado. Después vamos a ver cómo crear patrones para que esto no sea como tan abstracto, sino que en realidad nos sirva. Listo, entonces estas son las capas de relleno. Y ahora sí vamos a entrar propiamente a ver las capas de ajuste. Voy a prender de nuevo esta. Capas de ajuste. Entonces vamos a tener en cuenta que este grupito, digamos, brillo y contraste, niveles, curvas y exposición, lo que nos van a cambiar es la relación de la luz, ¿sí? ¿Qué tanta luz, qué tantas luces y sombras, la relación de luces y sombras básicamente? Entonces empecemos con brillo y contraste. Fíjense que tenemos un archivo con una variación, o sea, una imagen con una variación de negro, con una transición de negro a blanco y los grises que quedan en la mitad, ¿sí o no? Cuando tenemos brillo y contraste, voy a sacar esto por aquí para que veamos. Entonces el brillo pues va a ser qué tan brillante o qué tan oscuro pues va a ser la información que tenemos acá. Si yo la llevo hacia la derecha a más brillo, pues voy a tener más blancos, y a menos brillo pues voy a tener más negros, y el blanco pues como que se va a contrastar más. Entonces el brillo lo que hace es relación blanco y negro, relación luces y sombras. Y yo puedo cambiar luces, sombras, pero fíjense que los grises quedan ahí como una zona eh, como intermedia, toda rara. Como que los blancos y los negros sí el cambio es radical. Y en el de los grises es como todo, pues es más sutil. Cambia obviamente, pero pues es distinto. Entonces este degradado es útil porque se ven claramente como esos cambios, ¿no? Y el contraste va a ser esa relación. Fíjense qué pasa si yo les aumento el contraste, como que esto se sube, como ese cambio de un tono a otro. Si yo se lo bajo, se va haciendo como más suave el cambio de un tono al otro. Entonces en contraste van a haber menos grises. Si yo le subo al contraste y le subo al brillo, pues tengo más blancos, menos grises y pues menos negros. Si yo hago lo contrario, voy a tener más negros, menos grises y solo un blanco. Si yo le subo el contraste, pues voy a tener más tonos de gris. ¿Hasta ahí todo bien?
Sí, todo bien. Bien. Entonces, voy a cerrarla. Voy a poner otra capa de ajuste. Lo bueno de las capas de ajuste, fíjense, es que como yo tengo mi imagen normal y yo puedo simplemente, como hice un cambio acá, y digamos, si no me gusta, si no me convence o si quiero ver otra cosa mientras, pues simplemente la apago. Vamos a subir el brillo y el contraste, ¿sí? Hagámoslo todo exagerado. Queda así mi imagen. Si no me gusta, simplemente la apago y mi imagen está intacta. Pues o sea, no tiene nada, no le pasó nada. Igual, fíjense en la liebre y si yo prendo esta capa, él me cambia el contraste. Yo puedo venir acá y decirle, uy no, está muy exagerado. Cambiemos que haya menos contraste y no tanto brillo. Por acá, que contraste más. Acá tal vez se vea más el contraste, cómo funciona el contraste. Si le subo el brillo, pues aumento la cantidad de luces. Si le subo el contraste, pues la diferencia entre blanco y negros va a ser mejor, o sea, menor. O sea, va a tener menos grises. ¿Sí? Más grises, menos grises. Más sombras, más luces. Pero mi imagen queda tal cual. Si yo apago la capa, pues la imagen está todo bien. Eso es lo chévere de este método no destructivo. Sigamos con niveles. Entonces, ya los niveles vamos a tener una cosa muy interesante y es que no vamos a mover solo luces y sombras, sino que nos va a salir esta tercera cosita. Entonces, luces es esto, sombras es esta flechita, pero tengo este triangulito que puedo mover los tonos medios. Luces, si yo le digo no, pues todo se vaya más a la luz. Tenemos un histograma, que acá es donde aparece el histograma, que es como una gráfica donde nos muestra, parece la curva del COVID, pero es una gráfica que nos muestra dónde está la mayor cantidad de información. Si tenemos más sombras, pues si la foto es más oscura, pues la gráfica iría como así. Si tenemos más luces, pues la gráfica iría para este lado. ¿Sí? Entonces nos dice dónde está la mayor cantidad de información. Aquí nos dice que la mayor cantidad de información de esta imagen está entre los tonos medios y luces. O sea, es más bien una luz clara. Miremos, por ejemplo, si se la ponemos a esta. ¿Sí ven? Como estos son todos los colores parejos, la curva, pues digamos, el histograma es parejo. Si yo pusiera una foto muy oscura, como ¿qué puede ser? A ver, este no es parejito. Una foto oscura, él nos va a decir simplemente el histograma pues estaría más para este lado. Entonces, yo aquí qué puedo mover, las luces, las sombras y tonos medios. Estos son los niveles y estos, y acá nos dicen los niveles de salida. Yo puedo cambiar ese espectro. Si yo digo, no, yo quiero que sea un poquito más oscura, pero no que lo más oscuro sea como el gris. Entonces, yo lo cambio acá. Y al revés, que lo más blanco no sea blanco, sino como un grisecito. Pues obviamente nos va a oscurecer toda la flor, toda la foto. ¿Sí? Los niveles de salida van de 0 a 255. 0 siendo el negro, 155 el blanco. Si le digo 0, pues queda un espectro más chiquito. En el espectro se reduce, entonces pues aquí yo le puedo dar más sombras. Pero pues va a ser, digamos, más difícil de ver. Entonces, luces, sombras y tonos medios, básicamente. Un tip, entonces voy a borrar esa capa de ajuste para poner otra igual de niveles y acá entonces vamos a buscar bueno, voy a usar una herramienta que se llama recortar porque estos bordes me están como pero esto
No, entonces más bien esta agrandémosla, es que los bordes me distraen un poquito. Comienza a agrandar esta. Entonces, fíjense que acá yo tengo los niveles. No le he hecho ningún cambio, entonces pues no hay nada. Pero tengo estos tres goteros. Estos tres goteros lo que nos van a hacer, para lo que nos van a servir es para decirle, hey, seleccione con esto cuál es el más blanco. Y esto es muy chévere porque va a ser una forma de editar fotografías muy fácil, muy rápida. Eh, no sé si ustedes, por ejemplo, a veces eso que uno le toma una foto a un dibujo y el papel queda como amarillo o como morado dependiendo de la luz, pues para esto les va a servir mucho, porque lo que va a hacer es decirle, vea, yo quiero, es una forma como de hacer un balance de blancos, si ustedes han visto en fotografía, como de balancear el blanco pero rápidamente. Entonces viene uno acá a este gotero que es luces, este del medio son tonos medios y este son sombras. Entonces si yo estoy seguro que lo blanco es algo... Ay, entonces yo llego y le digo, acá, clic acá y voy a seleccionar lo más blanco de esa foto. Yo no sé si alcanzaron a percibir, es súper sutil el cambio. Clic. ¿Sí? Y él inmediatamente me balancea todos los tonos como si ese fuera la luz. Entonces, voy a hacer de nuevo trim. Y hay que ser, digamos, ser muy cuidadoso en ver qué es lo que estamos seleccionando. Porque si yo selecciono, si le digo que lo más blanco es esto, pues me chifla la imagen. O si le digo que lo más blanco es este verde, me va a hacer como unas cosas, un juego ahí de color raro. Igual al revés, si yo tengo, por ejemplo, un dibujo, hagamos, yo estaba editando una foto, ¿cuál era? Como alguna de estas. Ah, traigamos una imagen, voy a poner una imagen ahí cualquiera como un dibujo escaneado o algo así. Please, please, please. Es que ya están como todos arreglados. Pero... tenía un dibujo ahí. Ah, esta imagen. Entonces, fíjense que aquí ya tengo el blanco definido. Pero, entonces le voy a apagar. No, lo voy a subir esta capa aquí. Y si fijan cómo me cambió, al cambiar la capa, los niveles de orden, o sea, esta capa de ajuste la subí y cambió toda la imagen. Entonces, en este caso, ya no vamos a probar, le voy a decir acá que se devuelva el valor inicial. En este caso, no, digamos que yo estoy seguro que tengo los blancos, pero entonces quiero escuadrar los negros. Quiero que lo más oscuro de esta foto sea otra cosa, sea otra parte. Tal vez sí esto de por acá. Entonces me paro acá y le digo seleccionar los negros, que es lo más oscuro, esto. Y entonces él empareja todo lo que él vea como parecido a eso y pone todos los negros de ese tono. Entonces la imagen se va a contrastar. Miremos. ¿Sí? Cambia un montón. Y cambia de ahí para abajo. O sea, toda la imagen hacia abajo. Entonces, tonos medios y tonos grises. Si yo acá, por el contrario, le digo, quiero que lo más oscuro sea y le doy un blanco, como que me va a oscurecer demasiado la foto y me va a hacer unos juegos de color que no quiero. Con los grises, con los tonos medios es más difícil, porque uno puede jugar con tonos, pero pues, digamos, aquí entraría en juego no solo luz y sombra, sino también color.
Entonces pues ya esto se vuelve muy complicado, porque si yo le digo que esto es lo más gris y le hago clic en algo rojo, pues él se chifla. Entonces tendría que saber, ya tendría uno que tener, funciona si está en blanco y negro. Tendría uno que tener como una muy buen ojo para el color para saber cómo hacer esto con grises. Entonces yo solo lo recomiendo en cosas a color, pues luces y sombras, para crear una imagen que se contraste parejo. Y él trata de organizar esta curva. ¿Hasta ahí todo bien con los niveles? Sí, Bien. Entonces le damos turbo. Voy a apagar esta. Dice cómo va cambiando la imagen. Y pongámosle turbo. Vamos a seguir con curvas. Entonces las curvas son una nota, tal vez es de las herramientas, de mis herramientas favoritas en Photoshop, porque nos permite hacer todo eso que estábamos haciendo, como luces, sombras, tonos medios, pero esta vez de una forma gráfica. Esta gráfica, ¿cómo va a funcionar? Hacer más grande. Entonces, esta barra de acá, esto es un plano cartesiano. Entonces, esta barra de acá van a ser niveles de entrada. Y esta, pues, niveles de salida. Entonces, pues, como los niveles de entrada son iguales a los niveles de salida, pues acá va a ser una diagonal, una línea, sí, como diagonal recta. Y nos muestra además acá el histograma. ¿Se acuerdan del histograma que estábamos cuando nos mostraba niveles? Pues es este mismo. Pero entonces acá uno como edita las fotos por curvas. No le puede decir, hay varias formas. Entonces yo por ejemplo me voy a poner en la mitad, que serían tonos medios, ¿sí o no? Tono medio, tono medio. Tono medio entra acá y yo le puedo decir, quiero que los tonos medios sean más claros si los llevo hacia arriba o más oscuros si llevo la curva hacia abajo. Entonces, quiero que los tonos medios sean más claros. Entonces la subo y toda la foto se me aclara. Y fíjense que como es una curva, él trata siempre de ecualizar, de que las sombras siempre estén así y las luces siempre estén así, como para el mismo lado. Si quiero que los tonos medios sean más oscuros, lo bajo. Yo como puedo deshacerme de un punto de esos que ya puse, llego y lo cojo y la boto. Y ahí me queda la esta. Yo acá, por ejemplo, le voy a decir, no, quiero que las luces sean más claras. Entonces la jalo para acá. O más oscuras. Entonces bajo la línea y la foto toda se me va a oscurecer. Y si yo le digo, quiero que las luces aquí sean, mejor dicho, miren, si yo pongo las luces acá y las sombras al otro lado, voy a tener el negativo. ¿Sí? Como esa imagen, pero completamente al revés. Porque lo que antes en niveles de entrada eran sombras, aquí son luces. Y al revés, lo que aquí eran luces, aquí son sombras. Entonces es muy chévere esa herramienta porque nos permite hacer un poco de cosas pues de una forma gráfica. Yo puedo poner más de un punto, porque por ejemplo, miren, yo subo esto y esto no quiero que se me desvíe mucho. Entonces le pongo otro punto acá y acá otro para que se me cambien los tonos medios, pero las luces y las sombras sigan siendo las mismas. Aquí uno puede empezar a ver un poco de como pues de cosas que pueden servir o no, y aquí démosle deshacer y vamos a verlo con el degradado. Fíjense que como es parejo, las luces, las sombras, ay, vámonos aquí, las luces, las sombras, y yo puedo empezar, quiero que los tonos medios sean más claros, toda la foto se me va a iluminar, o más oscuros, se va a oscurecer. Sí, miremos esto así, que niveles de entrada, que en la entrada las luces sean sombras y cambie. Entonces fíjense lo que hizo, al revés, me cambió, me invirtió casi que la imagen completamente. ¿Sí ven? Quiero que hayan tonos medios, pero entonces me dice
sombras, luces y solo hay un tono medio. Y si ese tono medio quiero que sea más oscuro, pues lo mando para acá. Entonces, aquí esta herramienta en serio me parece muy chévere porque es demasiado útil. Hay una forma de editar muy famosa. Si ustedes se han metido bueno, sí, seguro. Han usado Instagram. Y cuando uno toma una foto en Instagram le dice como editar. ¿Sí o no? O incluso las fotos. Cuando uno toma una foto con una historia, fíjense que no es igual que, que cuando uno la toma con la cámara del celular. ¿Qué hace el algoritmo de Instagram para emparejar las fotos? O como para que se vean así contrastadas y atractivas. Básicamente nos hace un ajuste de curvas. Y es famoso porque funciona mucho. Y es el ajuste en forma de ESI. Entonces lo que hace es bajarle a las sombras y subirle a las luces. Pues bueno, esa S puede ser tan pronunciada como ustedes quieran, pero básicamente lo que hace es subirle un poquito a las luces y bajarle un poquito a las sombras. Entonces queda la imagen, ¿sí?, como mucho más contrastada, pero manteniendo pues sus tonos. Yo puedo aquí, ¿cómo queda esto? Así en esa. Voy a apagarla y prenderla. Así que quedaron como mucho más contrastadas el juego entre luces y sombras. Entonces esta también va a ser una forma muy fácil de y muy rápida de editar fotos y que se vean bien. Obviamente, acá en Photoshop no, pues nada es 100% cierto, sino que hay que estar jugando y estar cacharreándole para ver cómo nos funciona y trabajar directamente con nuestras imágenes. Las curvas tienen algo interesante. Voy a volver aquí a la imagen original, que va a ser esta manita. Utilizando esta mano, yo puedo venir aquí y él me va, fíjense, yo me voy a desplazar acá y él me va señalando qué es lo que estamos moviendo. Entonces acá están las luces, acá están los tonos medios y acá están las sombras. Bien, y él me muestra, yo puedo ponerme acá y subir o bajar. Igual acá, yo le digo, no, ¿esto qué es? Tonos medios, entonces subo otro. Si él siempre nos está mostrando la parte de donde estemos de la foto, qué es lo que está moviendo. Bien, ahí se mueve. Endereza de nuevo y vamos a ver otra función de esto. Pues acá igual también puedo seleccionar todas las luces, digo son estas y subir. Bien, entonces me manda todas las luces hacia arriba o todas las sombras y bajar o subírselas. Entonces es bien chévere como que se le cacharrena a todos esos espectros que tiene acá. Voy a devolverme y vamos a ver una cosa que para eso también vimos un poquito lo de los niveles, que son los tonos. Aquí hay unos ajustes preestablecidos que uno le dice como que lo cruce. Entonces acá nos sale RGB y nos hace estos cruces. Fíjense cómo va a funcionar esta foto. Oscurecer. Vémosla sobre la foto todos. Subir el contraste. Hacer más claro. Contraste lineal. Fíjense que es casi esa S pero muy sutil. Contraste medio. Sacar el negativo, que es invertir toda la curva. Contraste fuerte. Esta curva. Entonces esos preestablecidos pues a veces funcionan bastante bien. Devolvámonos acá y veamos cómo funcionará esto cuando le empezamos a subir. O sea, ya tenemos luces, sombras y ahora tenemos RGB. Los rojos se mantienen. Fíjense que si yo le digo quiero que ahora las luces sean más rojas, entonces le subo el nivel de entrada a las luces. Ay, perdón.
y si yo le bajo, pues va a ser el inverso. Bueno, si yo hago esto y se lo pongo a esta imagen, pues voy a tener una edición ya un poquito va a ser distinto, como porque no solo está afectando luces sino también colores, y lo que está haciendo básicamente es decirle quiero que los grises sean de este tono o quiero que las luces sean de este otro tono, quiero más hacia los azules, y fíjense que aquí ya no solo estamos luces y sombras, sino que a esas grises o a esas luces y a esas sombras les estamos dando un valor de color, como aumentando o restándole colores. Aquí estoy volviendo todos los tonos negros, pues que sean rojos. Y miren cómo va a quedar aquí la foto. Y aquí vaya de rojo a su opuesto. Si yo digo acá, rojo, hagamos la misma curva pero con otro color, con verde. Bien, va a ser como la resta de esto. Y con azul. Nos invierte completamente y acá tendríamos el negativo. Sacamos la... con estos verdecitos. Entonces, las curvas pues son muy útiles, es una herramienta que vale la pena como cacharrearle mucho y como explorar y sobre todo ver qué es lo que está pasando cuando uno hace esto, como que funciona, funciona de muchas formas, funciona para muchas más cosas. Ya aquí estamos haciendo como unos ajustes pues como básicos, pero como que muy bien, con mucha como potencial. Y pues de nuevo, si yo apago, prendo la capa de ajuste, pues, pues no me afecta realmente a la imagen. Así como, no me la está afectando porque es una capa de ajuste. Entonces sigamos con exposición. Entonces la exposición en fotografía, ¿qué es? Como la cantidad de luz que nos va a entrar a nuestra foto, ¿no? Así como la exposición es la cantidad, pues puede ser el tiempo o la apertura del diafragma, y eso que hace que entre más luz, más información lumínica. Si es una cosa digital, pues es que los píxeles sean más brillantes, más blancos. O, yo sí decía, esto está acá. Entonces, a mayor exposición, los píxeles hay más píxeles blancos, y a menor exposición hay más píxeles negros. Si apago esta capa, le subo acá exposición, va a quedar pues, muy brillante, y si le bajo la exposición pues va a quedar oscura. Básicamente es lo que hace es como emular pues la exposición después de tomar la fotografía. Entonces una foto sobreexpuesta pues sabemos que es porque se pierde digamos información y queda todo blanco, y una foto subexpuesta pues no vamos a tener tantos grises, sino vamos a tener más negros. El offset y la corrección de gama van a ser como unos pequeños ajustes que él va a hacer a, a esa relación que hay entre luz y color. Yo generalmente no le muevo eso mucho, sobre todo la corrección de gama, porque se me aloca. Entonces yo prefiero siempre hacerlo como por curvas, pero pues sin embargo eh, como que están estos ajustes ahí. Uno puede hacer esto y sumarle otras cosas, por ejemplo a esto no, los niveles y las curvas, y fíjense que se empiezan a sumar las capas. Entonces
Retomemos, teníamos brillo y contraste, pues que cambia luz y sombra. Niveles, brillos, luces, sombras y tonos medios. Luces, sombras, tonos medios y colores. Y acá la exposición pues tenemos la cantidad de luminosidad que va a tener la foto. Eso como por ponerlo en términos como sencillos. Ahora vamos a ver otras capas de ajuste que nos van a afectar las imágenes. Eh, entonces miremos, pero ya no solo en blanco y negro, sino en términos de color. Entonces para esto sí vamos a apagar esta. Aquí cada vez como que se van a ir agregando como niveles. Entonces tenemos la vibrancia. Como los colores son básicamente la luz o los colores, y como percibimos los colores, son ondas. Lo que uno hace es como casi que decodificar esas ondas. La vibrancia pues va a ser cómo está moviéndose esa onda. ¿Sí? A mayor vibrancia pues vamos a tener como colores más vivos o como que van a estar rebotando más, y a menor pues menos. Entonces vamos a tener el color va a ser menos vivo, es como, así como por ponerlo así en esos términos. Pongamos la otra foto que creo que era un poquito más colorida. Entonces colocar elemento incrustado. Aquí se nota más en este ejemplo. Entonces tengo aquí mi capa, le voy a decir re-rasterizar. Y vibrancia. Entonces miremos, hagamos un zoomcito acá. Entonces si yo le digo vibrancia, a mayor vibrancia los colores vibran más. Y si ven, como que tengo los colores más vivos, más brillantes, si se quiere. Y a menor, pues los colores se van a bajar. No hay que confundir la vibrancia con la saturación, que ya la vamos a ver. La saturación es esa intensidad de esos colores. Fíjense, si yo le subo la saturación, el color se vuelve más intenso. Y si se la bajo, pues voy a tener simplemente una escala de gris. Es diferente, es sutilmente diferente, pero pues digamos como que es esencialmente distinto. Entonces, la vibrancia cambia como rebota esa onda, pero sigue existiendo. La saturación sí simplemente me quita la intensidad del color, me quita el color, me lo anula. A más saturación los colores son más vivos, digamos. Y a menos saturación tenemos más grises. Y la vibrancia lo que hace es como que esa onda se mueva más rápido. Son dos formas de editar las fotos. La vibrancia a mí me parece que da unos resultados muy bonitos, bien sea como para un lado o para el otro, porque como que lo hace de una forma muy sutil. Yo puedo combinarlas, como subirle a la vibrancia y bajarle a la saturación. ¿Sí ven? Como que ahí tengo una foto completamente distinta o pues no completamente, pero sí muy distinta, dice otra cosa a lo que nos decía antes eh, la imagen. Le baja todo ese... Y pues si se le bajó la vibrancia y la saturación, pues tenemos una imagen completamente gris. Si se la subo, miren, ¿sí que cambia? Es muy chévere. Pero también es como de mucho ojo, como de saber uno, o pues ni siquiera saber, sino de ver qué es lo que está haciendo y ver qué es lo que está queriendo. Si le subo la saturación y la vibrancia, pues eso es como una cosa ahí como bien, bien, no sé cómo llamarla, como ácida, bien contrastada tal vez. Entonces apaguemos ahí, veamos otra muy chévere que va a ser tono y saturación. ¿Sigue? Sí.
tono y saturación. Entonces el tono y la saturación, vamos a ponerla acá, son estos juegos que vamos a tener en los colores. Yo puedo, por ejemplo, decir cambiar el tono. Bueno, eso ahorita lo vemos. Entonces, al cambiar el tono, cambio la relación de los valores cromáticos. ¿Sí? Como que pues esto me hace unos colores distintos. Si yo le hago clic en esta casillita que dice colorizar, él lo hace de una forma pareja, o sea, como que no se empareja pues todos los tonos hacia uno solo. Si no, pues como cada foto, aquí hay verdes, hay rojos, hay amarillos, entonces pues si no se lo hago, pues él cambia y todo lo lleva hacia, por ejemplo, los azules, pero pues si yo le doy más azul a una cosa verde, pues tenemos un resultado distinto a que si se la pongo a una cosa amarilla. Entonces, por eso es que se ven estos cambios de color así tan locos. Es cambiando el tono. La saturación, pues ya la hemos visto. A mayor saturación, veamos, ponemos esto así todo loco. A mayor saturación, pues los colores van a brillar más y a menor saturación, pues vamos a tener una escala de grises. Y luminosidad. A mayor luminosidad vamos a tener más blancos, a menor luminosidad, pues más negros. Yo puedo aquí también, esto se vuelve una cosa, una locura, porque uno puede solo con estas tres cosas como hacer un montón de ajustes a las imágenes increíbles. Esto se va a volver más chévere a medida que uno como que le coja el tiro y empieza a combinar, por ejemplo, tono y saturación y vibrancia, ¿sí? Como o tono y saturación, niveles y vibrancia. Bueno, estos niveles que niveles, curvas, ¿sí? Ven como que va a cambiar, la imagen va a cambiar bastante de acuerdo a lo que, pues digamos, a cómo se vayan a empezar a sumar esas capas. Mi saturación fue esta, sí. Venimos acá, le voy a bajar la saturación. Cambia el tono, si yo le doy colorizar pasa una cosa, si no, pues pasa otra. ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Vamos a ver el balance de color. Balance de color y tono y saturación se parecen un poquito, pero es como lo que va a cambiar es cómo vamos a aplicar eso, o sea, cómo van a cambiar los tonos. Aquí nos muestra más esa relación que hay y la ventaja que tiene, o sea, esa relación que hay entre colores, entre cian y rojo, pues si yo le digo, no, quiero que, pues generalmente están así parejos, ¿no? Pues si yo quiero que todos sean más bien cianes, fíjense cómo va cambiando la foto. Y quiero que las cosas sean más bien azules. Pues él me cambia los valores de los colores y, bueno, hay clave, yo siempre le tengo esto chuleado de preservar luminosidad. Para que no, si no se lo chuleo como que los cambios son muy fuertes y pues no me gusta. Como aquí por ejemplo eliminar tanto verde, entonces pues le subo a los rojos, a los magentas y hago. Entonces siempre uno tiene que estar acá jugando con qué valores de color quiere guardar o descartar. Esto es muy chévere porque nos permite hacerlo en las tres cosas que teníamos, o sea, en estos tres juegos, en sombras, tonos medios y luces. Entonces yo digo, por ejemplo, quiero que las luces sean más rojas, entonces se lo manda acá. Y acá le digo, quiero que las sombras sean más azules, entonces las manda acá. Dice cómo cambia, por ejemplo, estas sombras de acá de la montaña, o esto de por aquí. Entonces, la manda acá y esta pues se lo quito acá, entonces cambia, ¿sí? Como que ya deja de ser eso rojo y cambia a este verde. Entonces, el balance de color pues es chévere porque nos permite hacer eso como una forma más sutil, ¿no? Ya vamos a ver cómo uno puede hacer esos cambios más de una forma más localizada y como solo a cierto punto de la imagen. Entonces, el filtro de fotografía. Entonces voy a hacer esta cosita. ¿Esto qué es? Entonces el filtro de fotografía es chévere porque
nos permite, hagámosla más bien, bueno, pues hagamos un zoom. El filtro de fotografía nos permite emparejar una imagen. Los filtros de fotografía, hagan de cuenta, son como un lente que va a estar entre la cámara, entre el objetivo de la cámara entre el objetivo de la cámara y pues el objeto a fotografiar. Entonces, mira que tenemos filtro de fotografía. Se hagan de cuenta que es como un vidriecito que está entre las dos cosas, o hagan de cuenta que es cuando mmm, como unas gafas que uno se pone, unos lentes. Entonces sí, unas gafas de sol, pues que hay unas que son como amarillitas, entonces se va a ver todo. No es que cambie, o sea, pues sí cambia los colores en últimas, pero va a cambiar es como, es que no sabría cómo describirlo, es un cambio muy sutil que hace, sí, es como un filtro. Entonces, los filtros se clasifican en dos, como familias grandes. Filtros cálidos que hacen que las imágenes pues tengan pues una calidez, digamos que son más colores cálidos, va hacia los rojos, amarillos, y filtros fríos que va a ser pues azules y verdes. Él no me está cambiando los colores, pero sí está como poniendo una capa entre los colores y el observador como para que lo vea con ese tono. Esto pues es muy importante porque además no solo como que modifica la imagen, o sea, pues al modificar la imagen cambia su narrativa también, pero pues fíjense, por ejemplo, si yo voy a vender agua embotellada, pues qué filtro voy a usar. Entonces voy a prenderlo y pues un filtro frío, ¿cierto? Porque es como más la sensación de refrescar y qué sé yo. Pero si voy a vender, no sé, una cabaña, pues le doy un filtro más bien cálido para que uno se sienta ahí como bienvenido o lo que sea. Los filtros, pues están estos filtros preestablecidos como con ciertos colores, pero pues uno puede poner el color que quiera. Uno puede poner independiente, pues para que lo quiera usar, el tono que uno quiera y la densidad de ese vidrio. Y esto también de nuevo es muy sutil, pero es impresionante cómo con una herramienta tan sutil pues cambia tanto cambia tanto como la percepción de una imagen. Es el filtro de fotografía, era eso. Ahora vamos a ver el mezclador de canales. El mezclador de canales es lo que nos va a hacer es, acuérdense cuando veníamos aquí a canales, ¿sí? Es como jugar un poquito con qué tanta información tiene cada canal. Si yo le digo que el canal, entonces acá nos dice canal de salida, entonces quiero que salga verde y él nos saca acá cuál está modificando. Azul, ¿sí? Le digo, quiero que el canal, apaguémosle porque está tan azul. ¿Por qué quedó tan azul nuestra foto? Ah, entonces el azul, bajarle, pues está muy azul. Entonces al bajarle ahí, yo puedo, el canal aquí va a cambiar un poquito, entonces tendría que, ¿sí ven? El azul, ay, queda más denso, ¿sí ven? Y ahí perdí información. Entonces yo prefiero, yo le digo al rojo, este es un poquito más, pues digamos, más complejo de manejar. Porque digamos que esa información no siempre está visible. Cuando veamos como cómo editar fotografía
como hacer retoque fotográfico por canales, esta herramienta sí nos va a ser muy útil, pero como para este tipo de retoques rápidos que estamos haciendo, pues es más bien, es como complicarse. Pero pues sí, lo que sí nos está permitiendo, lo que sí nos permite hacer es ver, es como para visualizar dónde está la mayor cantidad de información pues, en esos, pues en esos tonos, ¿sí? Lo voy a apagar entonces y vamos a ver el último, que es Color Lookup. Viene allá a ser como, ay, ¿cómo era? Siempre se me olvida el nombre en español. ¿Cómo es? Consulta de colores. Consulta de colores. Entonces, la consulta de colores, ¿qué es? Eh, Aquí lo que uno hace es cargar unos LUTs. Los LUTs son, hagan de cuenta, como una serie de ajustes que van a emular luces y, por ejemplo, como filmes o películas, digamos, negativos de diferentes compañías. ¿Qué pasa? Los negativos de antes, pues, era diferente tomar una foto con, qué sé yo, con una cámara o, por ejemplo, es diferente una foto que uno ve de los 90s a una foto de los 70s, sí, a color. Eh, ¿Por qué? Porque los químicos que se usaban son distintos, los sustratos y eran, pues es distinto, entonces daban unos tonos diferentes. Los LUTs van a emularme, pues una serie de ajustes que me van a emular esas luces o esos o esas películas. Entonces, por ejemplo, miremos esta misma montaña y pongámosle un LUT. Oiga, ¿qué pasó? Un LUT, por ejemplo, de Moonlight. Es un LUT 3D. ¿Sí ven? Lo que hace es como poner una luz de luna, pues como si fuera de noche. Un LUT ahora de estos. O un LUT de Fuji, no sé qué, un lente. ¿Sí ven que cambia? Miren cómo lo va a apagar y a prender. Cambia, es como, cambia mucho ese, pues pensémoslo, es como si, parecido a los filtros de Instagram. Funciona, pues digamos, en últimas es parecido, pero eh, pues es distinto, pero en efecto son, pues digamos, como en términos prácticos, pues son muy parecidos. Se hagan de cuenta que son filtros. Luz de vela. ¿Qué tienen de interesantes? Digamos, bueno, estos de acá los vamos a ver después, porque estos nos van a ayudar a componer y a, y a, y a jugar con las máscaras. Entonces después los vamos a ver. Por ahora vamos a trabajar con estos. ¿Qué tiene de interesante, por ejemplo, si yo prendo o apago esa consulta de colores o la vibrancia, la vibración? Pues lo interesante de que queden en capas de ajuste, además de que las pueda apagar, pues va a ser que yo puedo también cambiar la opacidad de ellos. Entonces, la opacidad, yo puedo decirle no. Quiero que, o sea, me gustó ese LUT, pero quiero que sea más sutil. Entonces le cambio la opacidad. Y no, o sea, no es lo mismo. Estoy muy sutil. Está muy sutil ese cambio que hice ahí. Miremoslo con uno más radical con este. De la vibración. Si yo le bajo la opacidad, él aplica esto, pero hagan de cuenta que ese lentecito o ese filtro es más suavecito. Al 100. Cuando veamos máscaras en la próxima sesión, pues vamos a ver cómo esto puede como potenciarse un montón. ¿Hasta ahí tienen preguntas? No. No, todavía. Bien. Entonces lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, pues claro, ya vemos que una cosa, digamos que si yo, por ejemplo, tengo esto, la liebre y o sea, como el paisaje y la liebrecita ahí.
Y este degradado, pongámoselo aquí arriba y lo hacemos más chiquito. Entonces yo quiero que quede blanco y negro todo. Digo, quiero que la liebre quede en blanco y negro y la montaña normal, pues no, a color. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo podría poner una capa de ajuste. Si yo pongo capa de ajuste, por ejemplo, ¿vimos blanco y negro? No. Creo que me faltó esa, me la salté, ¿sí o no? Sí, sí, faltó Ah, eso. bueno, pues veámosla de una vez. Entonces, el blanco y negro, ¿qué va a hacer? Pues va a poner la foto en blanco y negro. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por acá y no de bajarle la saturación? Es que a cada tono o a cada coso de color, eh, pues uno puede decirle quiero que sea más oscuro o más claro. Entonces es un blanco y negro como mucho más, ¿cómo llamarlo? Más preciso. Dice por ejemplo el ojo de la liebre. Entonces yo llego y me paro acá con esta manito y le digo qué es lo que quiero que oscurezca o que ay, ¿dónde está? Acá, blanco y negro. Entonces me paro con la manita y le digo quiero que brille más o menos. Entonces es un blanco y negro que no es tan predeterminado, sino como que uno puede controlar esos valores. Fíjense que aunque el blanco y negro pues sea simplemente quitarle la información de color, pues la información de color va a seguir estando. Solo que hay que jugar como a ver como qué, qué ondas son las que uno quiere rescatar. Y eso nos cambia pues la información del contraste y un montón de cosas que pues es chévere tener en cuenta. Entonces, fíjense que si yo quería ahí poner en blanco y negro solo la liebre, entonces pues yo puedo cambiar las capas de ajuste de orden. Llego y le mando esta acá, ¿cierto? Y ahí queda. Pero, pues digamos, ¿cómo hacemos para que sea, como para que una capa de ajuste solo se aplique digamos que quisiera hacerlo al contrario, quiero que la montaña esté, voy a apagarla, la montaña esté en blanco y negro y la liebre a color. Entonces yo tengo dos opciones, yo podría decirle, como está una capa arriba, si yo prendo esto, pues acá se me van a apagar las dos. Yo podría decirle acá a esta capa de la montaña, decirle hacerlo por el método destructivo. Imagen, ajustes, blanco y negro. Y ahí la sí o no, ahí me quedó. No era lo que yo quería porque digamos, no sé, quería otro tipo de blanco y negro, entonces me tocaría devolverme y no sé qué para poder pues seguir trabajando. Entonces uno puede usar capas de ajuste solo para ciertas capas. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a activarla acá, voy a poner esto aquí, me paro sobre la capa de ajuste, busco que estén inmediatamente después, o sea, la capa de ajuste es justo arriba de la capa que quiero aplicarle eso, y le digo clic derecho y hacer máscara de recorte. Entonces ya me queda esta máscara, esa capa de ajuste solo me está afectando a esa imagen de ahí. Yo puedo seguir trabajándola, yo puedo decirle no, más brillante, lo que sea. Eso nos va a permitir como un montón de cosas porque pues uno puede aplicar solo y que la vibrancia solo le aplique eh, solo le aplique bueno, pues sí, a la de abajo, porque si yo sí que cambia todo, pero entonces que solo aplique a la del al conejo, entonces la cambio de orden. Entonces hay que estar siempre cambiando de orden las capas y cambiando como los valores y como cambiando no solo de orden sino orden, valores
y valores de opacidad y todo como de qué es lo que están afectando esas capas de ajuste. ¿Listo? Hasta ahí está bien. Sí, sí, sí. Listo. Ahora vamos a ver otra cosa y es cómo las capas, eh, las capas que se van a fusionar, o sea, como que y voy a apagar esto y voy a apagar epa, el hagamos de cuenta que tenemos solo las capas ahí normal. ¿Sí? Ya tenemos, pues ya sabemos cómo funcionan las capas de ajuste y todo, pero va a haber algo, va a haber algo muy, uy, espera que me dio un dolor de cabeza todo raro. Va a haber algo, listo, qué raro. Va a haber algo muy, pues digamos, interesante en este menú de capas, que son, miremos, si acá tenemos capas, acá nos dice clase, aquí por toda esta información después la iremos revisando, pero acá donde dice normal, nos va a mostrar cómo se van a fusionar las capas. Yo tengo esta montaña y tengo el conejo ahí detrás, ¿sí o no? Y lo que quiero hacer es que se vea un poquito del conejo. Entonces yo puedo simplemente a la capa de la montaña, yo podría simplemente bajarle la opacidad. ¿Qué pasa cuando bajo la opacidad? Pues que el color se va a volver un poquito pues más opaco, ¿cierto? Aquí está completamente opaco y aquí va a ser, como hagan de cuenta, translúcido, ¿cierto? Si yo le bajo, pues entonces tenemos que pues una opacidad del 50%, pues como que medio se ve la montaña y se ve el bicho. Pero eso no es, digamos, no siempre es lo que uno busca, no siempre como que se ve así transparente, sino que a veces uno busca que, y lo que van a hacer las capas de los modos de fusión, es cambiar la forma como la luz va a afectar a la capa para, pues para que la relación de esta capa con las de abajo sea distinta. Voy a poner esta aquí arriba, pongámosla aquí para ir viendo qué es lo que va a hacer. ¿Por qué no cambiar acá? ¿Qué es lo que va a hacer esa capa? Listo. Miremos con este degrado, que pues a mí me sirve, o me gusta mucho usarlo, es porque nos permite ver claramente qué es lo que está afectando, si las luces o las sombras. Entonces, dice, yo le puedo bajar la opacidad, pero no siempre eso es lo que uno busca. O puedo empezar a jugar con los modos de fusión. Hay muchos modos de fusión. Fíjense en, por ejemplo, este disolver. Bueno, aquí no me funciona. Miremoslo con un pincel. Entonces voy a hacer una capa nueva. Voy a hacer un trazo ahí. Y un color. Hago acá esto. Aquí esta es la mejor forma para ver cómo funciona el disolver. Entonces, miren lo que tenemos. La capa está ahí normal. ¿Sí o no? Está el color opaco y no sé qué. Yo podría hacer que sea más transparentico, pero no es lo que quiero en este caso. Quiero que sea que se disuelva. Entonces él lo que hace es como contrastar los tonos y hacer este tipo de transición entre el fondo y la figura, o sea, entre la capa. Miren, disolver. ¿Sí? Como que él hace pues ¿se acuerdan al cambiar la dureza del pincel que hacíamos esa gradación? Pues él la intenta hacer, pero pues es bastante, qué sé yo, torpe. Si yo tengo un pincel completamente duro, pues la disolución va a ser como más por este lado. Si yo tengo que es menos duro, pues va a ser como así.
es lo que va a pixel, va a ser como hagan de cuenta que lo hace esa transición pero como pixelando, ¿sí? Como que llena informaciones con unas cosas y con otras, o sea como con luces y sombras, pero haciendo el cambio como más brusco. Esto pues se usa a veces, se usa como para hacer GIFs animados, ya lo veremos bien cómo puede funcionar la disolución. Eh, pero pues como que es como brusco. También yo lo he visto que lo están usando últimamente mucho como en estas, como en tendencia, como pues sí, como en cosas con diseño como tendencia ahí como medio cyber, como retrofuturista chistoso, como trashy, no sé. Pero pues tiene su encanto, pero también tiene una cosa ahí como chambona que funcionaría o no. Si yo se lo dejo normal, pues fíjense que la imagen no me cambia, sino simplemente cambia cómo va a funcionar esta imagen con las imágenes del fondo. Dejémoselo en normal, esta capa apaguémosla, vamos a empezar a ver oscurecer. Entonces, oscurecer es otro método de fusión que nos va a coger los colores más oscuros de la capa de abajo y los va a subir, nos los va a traer para acá y los colores claros pues los va como a eliminar, como a fusionar con lo que esté abajo. Entonces miren que si yo cambio el modo de fusión, le digo normal, tengo mi capa tal cual, no tuve que hacerle nada a la imagen, sino simplemente cambiar cómo se iba a relacionar con ella. Entonces oscurecer, miremos por ejemplo multiplicar. Multiplicar es muy chévere, lo que va a hacer es quitar los blancos, quita el blanco. Miremos la diferencia entre, digámosle, normal, si yo le bajo la opacidad, o multiplicar. ¿Bien? Como que elimina el blanco. Entonces, pues si hay algo blanco y le quito el este, no va a funcionar. Por ejemplo, miremos la normal, miremos esta. Si a esta capa de color yo le digo multiplicar, la puse donde no era, me paro en la capa de colores, le digo multiplicar, ¿sí? Como que se vuelve un acetato, se vuelve translúcido, se vuelve como un vitral. Entonces queda transparente, miremosla también en qué caso, parémonos aquí, en esta. Le decimos oscurecer, ¿sí? Como que coge unos tonos y me los sube. Y si le digo multiplicar, elimina el blanco. Si le digo normal, bueno, disolver aquí no creo que me haga mucho. Si no, la elimino ahí, normal. Si sigamos. ¿Cómo se llama esto en español? No sé, ¿quién la tiene? ¿Felipe? ¿La tiene en español? Como, ¿qué se llama? Dice. Disolución cruzada, algo así, no. Sí, me perdí. Quemada de color. Su exposición lineal. ¿Es el 1, 2, 3? ¿Es el cuarto? El quinto. Después de Color más multiplicar, oscuro. color más oscuro. Entonces lo que hace es coger los colores, hagan de cuenta como, sí, como subirle todos los niveles de sombras a esto y pues vean, como que sí, pues acá en inglés sí como que lo quema, ¿sí? Es como quemarlo. Miren sí cómo van a funcionar dos imágenes. Como que me deja ver incluso lo de atrás. Su exposición lineal lo que va a hacer es oscurecer, pero lo que van a cambiar estas vainas es la forma de la curva y cómo es, pero entonces aquí sí luces y sombras no van a estar sobre una, ¿cómo se dice? Eh, Sobre una capa opaca, sino que ya vamos a jugar, o sea, luces, sombras, o sea, como el nivel de luz y sombra, pero hagan de cuenta sobre una imagen transparente porque es como vamos a afectar a las capas que vienen de ahí hacia abajo. Y color más oscuro, igual.
Miremoslas acá. Entonces, ¿esta cuál tiene? Esta démosle normal. Para ver ahí en la montaña. Y esta démosle color más oscuro. ¿Sí? Entonces va a resaltar los colores. Siempre hay que mirar o sea, los modos de fusión. Cuando la capa está sola, pues no hace mucho. Siempre hay que mirarla es en relación a o cómo funciona nuestra capa con el color, con la capa que está inmediatamente atrás. Iluminar. Entonces aquí hace lo contrario. Aquí coge y nos resalta, o sea, como que nos elimina los negros y deja los blancos. Miremosla con esta. Bien, elimina los negros de esa foto de la montaña y queda acá. Screen, hagan de cuenta, es como ponerla sobre una mesa de luz. Como que la deja. Es como si, sí, como si le prendiéramos una luz detrás. Esto es chistoso porque pues ya tenemos la luz, entonces como meta, como sí, como un efecto todo, o sea, una luz debajo de la luz. Miremos screen sobre esta. Bien, es como prenderle ahí una lucecita detrás. Color Dodge, que traduce como. Esa es sobreexponer color, creo, sí. Sobreexponer. Ah, sí, sí, claro, porque es el. Entonces lo que hace es darle más luz, o sea, subirle a las luces. Si acá nos quita los negros, en Lighten quita los negros, en esto lo que hace es, no, pues, sí, quita los negros, pero además le sube la intensidad a las luces. Igual aquí hace esta curva como pensemos en la herramienta curva, así es como subirle toda la luz. Y color más claro, coge el color más claro y lo resalta. Aquí dejémosle esta normal. A ver, como no tenemos aquí color, apaguemos esta, se la ponemos a este. Estas, digamos, estos modos de color, o sea, modos de fusión, perdón, lo que nos, pues, siempre hay unos que yo uso más que otros. Pues digamos esto, digamos, diferencia que hace como que los vuelve negativo, lo vuelve negativo y lo que hace es como restarle. Es súper loco. Como lo que uno puede lograr. Pero fijémonos aquí con blanco y negro, démosle. ¿Sí? Hace como, lo vuelve negativo y le resta los colores que tiene la esta de abajo. Entonces, con los blancos va a ser más sutil, con los negros pues es casi que igual. Miren el ojo, por ejemplo. Entonces, pues digamos, acá esto de nuevo siempre es como para que uno explore qué es lo que quiere conseguir con esas imágenes. Mm, pero pues hay unas que yo uso más que otras. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, de las que yo más uso van a ser, por ejemplo, eh, oscurecer y multiplicar. Oscurecer, multiplicar, que elimina los blancos. Screen, que como que le pone una luz ahí detrás. Luz suave, la luz suave me gusta mucho porque fíjense que permite hacer esta transición. Como que lo que hace es como ponerle una luz, pero no detrás, sino al frente. Es que esto se me hace incluso complejo de explicar, pero sí, es como ponerle, hagan de cuenta como iluminarlo, como ponerle una luz. No que está, screen es como una luz por detrás, pero luz suave es como una luz al frente. Sí, es como iluminar una pantalla que se va a volver como una cosa rara. Luz fuerte, pues nos hace más brillantes los tonos, fíjense, y se fusiona bien
Es bien bonito cómo va a entrar a fusionarse esto. ¿Qué más uso yo harto? Por luminosidad, pero obviamente dependiendo, porque es como iluminar con los negativos. O sea, este bloque de acá va a ser jugando con la información que hay en el color. Este bloque va a ser pura luz, como que va a restar, ¿sí? Como a restar imágenes, a restar luces, y esto va a ser como iluminar. Luz de atrás, blanco sin... Entonces, miremos. Color. Esto va a ser como juegos de color. Este bloque de acá. Esto, restar o sumar, o sea, como operaciones entre los colores de una capa y la otra. Diferencia, exclusión, sustraer, dividir. La dividir no entiendo realmente bien cómo funciona. Miremosla a ver si con esto. Yo casi nunca la uso. Dividir. Y es que es raro. Entonces son operaciones entre los tonos de los colores. Esto es iluminación, como sobre la capa de arriba. Esto va a ser luces como desde la capa de atrás, ¿sí? Como o sea, en la capa de arriba, pero como dan de cuenta desde atrás. Luz desde el frente, luz desde atrás y cambiando valores de luces y sombras, ¿sí? Esto de nuevo, yo sé que digamos que esta explicación es como bien abstracta, pero lo chévere es como uno verla cómo funciona, ¿sí? Ver cómo empieza a funcionar sobre, sobre las composiciones. Entonces las vamos a volver a ver y vamos a estar todo el tiempo volviendo a estas porque a veces, o yo generalmente lo hago como muy así, como experimentando cuál me funciona más. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, démosle acá multiplicar y incluso le digo multiplicar y cambiémosle la opacidad. Por ejemplo a esto, démosle ¿qué? Luz suave y le cambio la opacidad. Bien. Y después si le aplico alguna capa de ajuste y un tono de fotografía, un filtro de fotografía. Entonces, ¿cómo se van a ir sumando? Es como que cada vez se va volviendo más complejo porque tenemos que empezar a como a sumar todas las variables, ¿sí? Como que esto cada vez son más variables y esto lo que vamos a hacer es empezar a jugar con todas las variables. ¿Qué vamos a ver ahorita? O sea, por último, por hoy, cómo yo puedo aplicar, por ejemplo, quiero cambiar de color solo la liebre, ¿sí? Me gusta el bicho este como el pasto, pero quisiera que la liebre o el ojo, por ejemplo, de la liebre fuera de un color. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo como la selecciono con la herramienta lazo, con shift le añado a la selección y ahí sí le pongo una capa de ajuste. Entonces, al poner la capa de ajuste ya vamos a entrar a ver una cosa que son las máscaras. Entonces, fíjense que yo tengo la selección, hagámoslo más para que no sea tan sutil, sino hagámoslo así todo exagerado, no importa que sea incorrecto. Entonces, selecciono acá esto y yo le digo, Tin, venga, póngale, quiero, por ejemplo acá, quiero que el conejo sea blanco y negro. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puedo venir y decirle por tono y saturación. Tono y saturación, le digo colorizar y simplemente le bajo toda la saturación. ¿Sí ven? Inmediatamente voy a devolverme para mostrarlo de nuevo. Entonces, con la herramienta lazo. Inmediatamente yo al poner una capa de ajuste, por ejemplo, quiero que sea, eh, quiero subirle, no, sigamos con tono y saturación. Ahí inmediatamente él me crea esto. Esta es la capa de ajuste, esto nos dice capa de ajuste y es esto, una máscara de ajuste. Entonces él se va a aplicar el cambio que hicimos solo a esa selección, solo a esa máscara, digamos.
¿cómo puedo yo entrar a modificar las máscaras? Digamos que esto quiero que sea así, así, verde. Entonces yo puedo decirle, bueno, porque bueno, si ahí me gustó lo que fuera, o quiero que sea un poquito más sutil, pero me quedó mal seleccionado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo venir a entrar a modificar la máscara de dos formas. Una, o sea, yo me paro aquí y acá puedo modificar el tono y la saturación de eso, ¿sí o no? Todavía lo puedo modificar, más brillante, más oscuro, cambiar el tono. Pero la selección me quedó mal, entonces yo puedo, ya no me paro, o sea, fíjense que estoy sobre la misma capa de ajuste, pero no acá, sino que me va a parar es acá, para editar la máscara de capa se llama eso. Entonces hay varias formas de editar las máscaras y esto lo vamos a ver en la próxima clase de nuevo, no se afanen. Y es la que me parece más chévere tal vez es con el pincel. Fíjense, si yo le digo pincel, por eso vimos pinceles la clase pasada, y tengo el color negro, le quito a la máscara. Si tengo el color blanco, se lo añado a la máscara. De nuevo aquí habría que ver como la dureza de nuestro pincel o cómo está funcionando, sí, como la dureza, el tamaño, pero si yo le digo negro, por ejemplo, le voy a borrar esto, cambio acá el tamaño, pues bueno, esto va a tener como una selección distinta, ¿no? Entonces, con blanco se lo añado a la selección, con negro se lo quito. Y uno puede, bueno, aquí me quedó un poco pues como exagerado, ¿no? Pero la idea es que uno después empiece a cambiar pues de estos valores. Y sobre todo pues también se pueden cambiar los modos de fusión de una capa de ajuste, que pues ya es como una cosa, ¿sí ven? Como mucho más específica. Entonces uno ya tiene que empezar a cruzar las tres cosas. Modo de ajuste, la capa y, digo, sí, capa de ajuste, modo de fusión y opacidad. Y esto pues nos va a permitir hacer como arreglos muy específicos de las imágenes. Nada, ¿tienen dudas hasta ahí? Yo quería saber, ¿es posible guardar un preset? Como si uno, no sé, ha encontrado como herramientas para modificar una imagen o colores que le gustan, como guardar eso para aplicarlo en el futuro a otro tipo de imágenes. Sí, total, total. Entonces, miremoslo de una vez si quiere, porque eso lo vamos a ver. O sea, hay varias formas de hacerlo, que era lo que le estaba diciendo ahorita a Felipe al comienzo de la clase, es que aquí hay muchas formas de hacer una sola cosa. Entonces vamos a ver una y después más adelante vamos a ver otras formas que es como automatizar funciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo, pues esta es la forma tal vez la más sencilla. Voy a aplicarle, por ejemplo, a esto un ajuste de niveles, como que se me empareje todo hacia acá, y un ajuste de tono y saturación, como para bajarle un poquito la saturación. Y otra cosa, cualquier otra cosa, como un filtro eh, cálido, ¿sí o no? Entonces tengo esto aplicado acá. Yo podría, lo más fácil de hacer sería como coger esto y que es lo que uno, o lo que, por ejemplo, yo acostumbro a hacer cuando tengo, por ejemplo,
como un cliente que pues todas las imágenes van a tener el mismo tratamiento, simplemente cojo esto y hago un grupo. Entonces, como lo hice, seleccioné las 3 capas de ajuste y le puse y hago un grupo acá en esta carpeta. Y este grupo lo llamo ajustes imagen. Entonces yo ya tengo esto, ajustes imagen. Yo ya simplemente todo lo que quede ahí con... Oiga, ¿y esto? Ah, porque esto está con el usuario. Normal. Y al 100. Entonces todas las imágenes que yo ponga ahí, debajo de este grupo, van a quedar con ese ajuste. Perfecto, gracias. Sí, es, digamos, la forma tal vez, a mí me parece muy fácil y muy práctica, porque simplemente yo lo que hago después es, si yo quiero mandárselo a alguien que me ayude a editar las imágenes, pues le mando este archivo, le digo archivo, guardar como, y sin tener que ponerlo a hacer automatización ni nada de eso, sino guardar como y le pongo todas las imágenes ahí detrás. Y ahí ya uno puede decirle archivo, exportar y las va sacando. Algo que me faltó, digamos, mostrar y es, por ejemplo, si aquí la imagen, entonces pongámosle, tengo esto, si yo mando archivo colocar, lo que sea, no, esto es un video, esto es un Illustrator, un dibujo, le digo acá, lo pongo, si ven que cambió inmediatamente, porque la imagen está debajo de esta carpeta. Entonces yo simplemente siempre lo que hago es un archivo con los ajustes y ya, y ahí él mismo se empareja. Pues si yo quisiera que fuera como así, si yo lo apago, pues vemos que la imagen es esto. La ventaja de hacerlo así como, o sea, como por este método es, pues es que como no todas las imágenes son iguales, pues es que uno después puede duplicar esto con Alt y venimos acá. Entonces tenemos 2 y yo puedo, en este caso, vamos a hacerlo, lo voy a hacer con una imagen, por ejemplo, quiero que esto esté blanco y negro. Entonces yo le puedo decir true, blanco y negro. Y yo ya quiero que la imagen quede así. Yo podría, la selecciono los dos y le digo comando E. Y él me hace una sola capa. Con eso yo no tengo esa capa de ajuste por ahí volando. Hagámoselo a este dibujo. Entonces voy a apagar esto. Pero si yo prendo, ¿sí? No me va a afectar. O sea, sí me afecta porque me pone el pero ya está en blanco y negro. Entonces a este dibujo, pongámosle, sí, un blanco y negro. Listo, blanco y negro. ¿Por qué no aplicó? ¿Se aplicó? ¿Por qué? Ah, porque está esto prendido. Ya. Y ahora sí. Blanco y negro. Y entonces me paro sobre las dos y le digo comando E. Y ya me queda esa imagen con ese. Como que queda la imagen con la capa de ajuste ahí pegada. Como si la plastificara. Con comando E. Y los ajustes, pues de nuevo, se pueden prender y apagar como grupos. Esos grupos también pueden. Uno puede bajar el nivel de opacidad. Y va a funcionar distinto. Y también los grupos pues tienen pues modos de fusión, ¿sí? Que van a funcionar pues distinto, porque como son imágenes que son archivos que no tienen píxeles, pues va a ser, yo le dejo ese de pasar a través para que aplique a todo lo de abajo. ¿Listo? ¿Preguntas? Rafa, también se puede, es que no estoy seguro, pero creo que si uno pone alt, o sea, como haga de cuenta que si tiene el grupo donde tiene esos valores y pone alt, solo afecta la de abajo, ¿sí? O sea, Sí. la inmediatamente abajo, Sí. el resto no, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Total. Ok. El alt es Ajá. una forma de crear lo que yo hice acá por como prendámosla aquí. El pongámosla, hagamos un ejemplo aquí. ¿Esto qué es? Filtro de fotografía. Aquí. Entonces yo tengo la imagen, la voy a duplicar. Entonces, si yo me paro acá y le digo alt y hago clic en la siguiente, él lo que hace es un shortcut para hacer esto, para hacer crear la máscara de recorte. Ah, Entonces me paro en la esta y le digo alt ahí, y él lo va a meter ahí. ¿Qué pasó? Ya, ahí la integra. Entonces solo le aplica a esa máscara. Sí, eso es un buen atajo. Atajo, porque eso permite. Y la próxima o dentro de 8 días que vamos a ver máscaras de texto, pues va a ser muy útil para eso también. Cuando veamos máscaras. Entonces, el alt como shortcut para crear máscara va a ser bien útil. Gracias, Uri. eh, Listo. ¿Qué más preguntas tendrían? Creo que ya. sí, yo igual, Bien. todo bien. Listo. Muchas gracias, Pues Rafa. por hoy sería eso. Practíquenle. Esto sí es de cacharrearle y de darle y de probar y de ver qué es lo que uno, como lo que uno está buscando, ¿sí? Como lo que uno busca y lo que uno le gusta, pues hay que probar. Pero es muy chévere. Digamos, sé que es mucha información, pero pues también es información que ustedes se encuentran con ella, o sea, como que es algo que uno ve de una, ¿sí? Como que uno lo nota, lo experiencia, sí, lo vive. Entonces, pues nada, que la idea es que ustedes le cacharreen ahí, si seguro les van a surgir más dudas y nos vemos la próxima clase, próximo sábado. Bueno, ¿Listo? Listo. muchas Gracias, gracias. Rafa. Bueno, todo bien, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao. Rafa. chao, sí.